Y tiempo en unas buenas horas para hablar con David Toledo, secretario nacional de Organización de Coalición Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, todo muy bien. Bueno, encantado de saber. Creo que no habíamos hablado antes, me da la impresión, ¿verdad? Creo que no, creo Creo. que nunca he tenido la oportunidad de intervenir contigo en tu Bueno, pues programa. encantado de esta primera conversación, de esta primera charla y bueno, de estos nuevos medios en streaming donde, pues bueno, también analizamos la actualidad de Canarias y nos ocupamos y nos preocupamos también de todo lo que sucede en el archipiélago. Y hace unos días veíamos precisamente cómo David Toledo hablaba, ¿no? De que, Canarias debe quedar fuera de la subida de tasas aéreas de ese más de 4%, ¿no? Que se está hablando y que entrará en vigor en marzo, si no me equivoco. ¿Por qué deberíamos quedarnos fuera? Bueno, primero porque el avión, el transporte aéreo, al final se ha convertido en Canarias en un elemento cotidiano, ¿no? Lo usamos en Canarias para absolutamente todo, para ir a trabajar, para ir al médico, para ir a estudiar a las universidades públicas o para cualquier cuestión cultural, que también tenemos derecho los canarios y las canarias a desplazarnos en nuestra comunidad autónoma para eventos de ocio o culturales. Y una subida de tasas pues va a dificultar absolutamente todo. Primero dificultará la conectividad, también será mucho más difícil y afectará negativamente a las familias y, por supuesto, a nuestros sectores económicos. Pero no solamente por esas cuestiones, sino es que incumple el Estatuto de Autonomía. Nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 161, dice que añade que la participación de Canarias en las políticas de tasas y precios públicos que afecten de manera directa a los aeropuertos canarios. Y esta es una cuestión que no se está dando. O sea, estamos incumpliendo nuestro Estatuto de Autonomía, o más bien, lo está incumpliendo el Estado español, ya que de manera cómplice, de manera silenciosa, ha apoyado a ENA en esta subida de tasas que se ha hecho de espalda a los intereses de los canarios y las canarias sin tenernos en cuenta en absolutamente nada. Si lo explicamos para quienes nos escuchan, nos ven y a lo mejor no entienden pues qué puede suponer esta subida de tasas, ¿qué implicaría? ¿Que vendrían menos turistas porque se incrementa el precio del billete? ¿Porque a lo mejor, no sé, venir a Canarias cuesta más caro? Hombre, claro, no solamente que para nosotros, para los canarios, para poder ir a trabajar al médico, al cine, a las universidades, ¿no? Que tenemos en las islas no capitalinas, no tenemos apenas facultades y tenemos casi todo, con la concentración de estudiantes en Gran Canaria, en Tenerife, pues tienen que desplazarse, pues que sepan esos padres, que sepan esos alumnos, que con la entrada en vigor de este 4,09%, pues les será más caro el billete para que sus hijos, hijas vayan o vengan a casa de esos estudios universitarios, pero también para aquellas personas que por distintas circunstancias tienen sus puestos laborales en otras islas también, que sepan que se van a ver afectados negativamente. Y también a la hora de que hay otras partes del mundo, otras personas, sean españoles o no, peninsulares o no, el turismo que también les va a ser más caro, pues venir a visitarnos y todo ello al final también pues afectará negativamente a nuestros sectores económicos. Esto es un bucle, ¿no? Si los billetes son más caros, los comercios, los sectores indirectos, los puestos laborales indirectos tendrán que subir sus precios en distintas cuestiones y al final la vida se sigue encareciendo y se sigue encareciendo porque hay un Estado español y porque hay una compañía como AENA, que tiene el 51% de su capital de manera pública y el 49% privado, que están actuando sin preguntarle a Canarias, sin tener en cuenta, siguen sin entender que nosotros aquí, queramos o no, al no ser un territorio continuado, sino un territorio fragmentado, nuestro medio de vida, nuestro medio de transporte es prácticamente el avión. ¿Y hay margen de negociación, de maniobra? ¿O pretenden que la tasa, la subida sea cero? ¿O que pueden permitir o llegar hasta un punto, un porcentaje que consideren a lo mejor adecuado? No sé hasta qué punto están dispuestos a llegar o por lo menos exigir que esto no llegue así. Hombre, lo ideal sería que se quede a cero, ¿no? Nosotros siempre hemos pedido la excepción de esta tasa en Canarias, pues por lo que le decía, primero porque vulnera el Estatuto de Autonomía y segundo porque afecta negativamente al bolsillo de nuestra gente. Y teniendo en cuenta que en Canarias pues tenemos menos recursos económicos que cualquier ciudadano que conviva en otra comunidad autónoma, nuestra renta per cápita es mucho menor. ¿Por qué? Pues principalmente porque estamos alejados y todo cuesta mucho más dinero traerlo a esta tierra. Entonces vamos a intentar que hagamos presión entre todos los frentes, tanto la sociedad civil organizada, el sector empresarial, la clase política, independientemente del color político. Esto es una batalla de Canarias, son Mm. asuntos de Estados como la migración, no son las cuestiones de nuestro día a día que tenemos que cerrar filas para defenderlo. Queda el último paso, ¿no? Creo que tiene que ser validada esta subida de tasa en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y lo que tenemos que hacer es hacer presión entre todos, unidos, para que Canarias quede exceptuada esta medida, no por capricho, repito, sino porque para nosotros coger el avión
seguramente será, o estoy casi seguro que es como coger el coche a cualquier ciudadano que vive en Madrid, que quiere ir a Segovia, que quiere ir a La Coruña, que quiere ir a Barcelona. Ellos pueden hacerlo sin ver incrementado de la noche a la mañana una tasa, un arancel. Nosotros, en cambio, para ir a cualquier lugar, pues se nos va a ver incrementado el precio del billete. ¿Y hay alguien que se haya desmarcado de hacer un frente común al respecto para que no suban estas tasas? Me refiero a todas las formaciones políticas, no sé si cabildos, ayuntamientos, ¿hay alguien que no esté de acuerdo y que prefiera pues no sumarse a esta petición? Hasta lo que he leído y he escuchado de los diferentes, por ejemplo, presidentes de Cabildo, presidentes y presidentas, he visto que todos estamos unidos al unísono. Mañana, por ejemplo, en el Pleno del Parlamento, le preguntaré de manera directa al presidente del Gobierno de Canarias cuáles son las medidas que va a impulsar, en este caso, el Gobierno de Canarias, pues para que se vean respetados los derechos de los canarios y las canarias y que no se siga vulnerando una cuestión vital, tanto trascendental para nosotros como es poder coger el avión en unas condiciones económicas normales. No es normal que la vida se ha encarecido tanto que ir a hacer la cesta de la compra es muy caro, poner combustible, pues pagar el alquiler, la hipoteca, ahora se nos sume encima pues una subida de tasas en los precios aéreos. Y estamos hablando de AENA, que es la de ahora. Pero es que desde el 1 de enero del 2024 se nos subió también las tasas aéreas porque la Unión Europea decidió poner la tasa verde. Esta es una batalla que comenzó en el 2021 más o menos y en ese caso el Partido Socialista estaba en la presidencia del gobierno de Canarias y no hizo los deberes, se olvidó por completo de que Canarias era una región ultraperiférica y tenía que haber batallado para que quedásemos exentos. ¿Por qué? Porque nuestros principales competidores turísticos, pues, pueden ser Egipto o Marruecos, en la temporada de invierno, ellos no pertenecen a la Unión Europea. Si no pertenecen a la Unión Europea, sus precios de los billetes van a ser más baratos que los nuestros. Por tanto, el turismo, el extranjero, el turista, a la hora de elegir sus vacaciones, pues seguramente las elegirá de acuerdo a sus posibilidades económicas, a su bolsillo. Entonces estamos compitiendo en desigualdad de condiciones. De repente nos suben los precios con la tasa verde, que estamos de acuerdo, pero que creemos que no era el momento. Para Canarias, al ser una región ultraperiférica, deberíamos haber quedado exentos, pues se nos suma esta parte de los no deberes que no hizo el Partido Socialista y que ahora nosotros estamos intentando el gobierno de Canarias elaborar un informe para presentárselo a la Unión Europea y demostrarles con datos de que va a ser muy perjudicial para nosotros, pues a esa tasa verde ahora se le suma el incremento de las tasas aeroportuarias de AENA. Y creo que Canarias siempre está en una posición de desventaja con el resto de los territorios, en este caso de Europa, incluso del mundo, y tenemos que luchar. Al final, a Canarias la tenemos que defender cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque siempre intentan pues, que tengamos condiciones de desventaja. No lo harán a posta, lo hacen pensando desde su prisma de los territorios continentales, pero no se dan cuenta que nosotros estamos alejados y fragmentados. Y esto no puede suponer que, claro, si esos turistas se van a otros destinos con precios más económicos, si tenemos estas tasas puedan venir turistas de mayor calidad, a lo mejor turistas que tengan un mayor poder adquisitivo, porque el que se lo puede permitir viene a un paraíso como es Canarias y a lo mejor el que no se va a regiones o a continentes como el de África donde no las tienen. Sí, pero eso tendríamos que hacer una diversificación de la economía. Ahora mismo Canarias pues no está preparada para ese turismo de calidad del que todos estamos de acuerdo. Tenemos que ir dando los pasos y tenemos que ir preparando nuestras zonas más turísticas, nuestros núcleos no rurales, sino nuestros núcleos turísticos para que empecemos a dejar de lado quizá la cantidad por la calidad. Uh -huh. Pero si en estos momentos pasa eso que usted está diciendo y en lugar de venir 16 millones de turistas como vinieron en 2023, de repente vienen 8 por mucho más dinero que gasten, al final los servicios indirectos se van a ver negativamente afectados, aquellas lavanderías, aquellos taxistas, aquellos comercios, por mucho dinero que gaste los que vengan, si viene una familia y entra a un restaurante y paga 1.000 euros, bien por ese comerciante, pero en esa avenida a lo mejor hay 10 comerciantes más que no ha entrado nadie porque no ha venido tanta cantidad de turistas. Por lo tanto, creo que tenemos que dar los pasos y todos estamos de acuerdo. Canarias creo que tiene que empezar a replantearse la diversificación económica y que tengamos un turismo de más calidad. Todos estamos de acuerdo en estos discursos, en estos relatos, pero hay que empezar a dar los pasos y todo eso pasa, por ejemplo, pues por los planes de modernización de la zona turística, aquellos hoteles de 3, 4 estrellas, incentivarlo para que pasen a ser hoteles de 5 estrellas, aquellas avenidas que están, o aquellos servicios básicos que están alrededor de las zonas turísticas, los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno de Canarias a través de turismo tienen también que potencializarlo para que sean zonas más atractivas y más bonitas. Todo esto es una reconstrucción que tiene que hacerse en el medio y largo plazo, pero que no puede ser de la noche a la mañana.
Bueno, si hablamos de otro asunto, también me gustaría preguntarle a David Toledo qué opina, porque hoy conocemos a través del diario El País que Bruselas estaría dispuesta a dar 200 millones de euros a Mauritania para frenar la llegada de cayucos a Canarias, y está por lo visto prevista también una visita del presidente Pedro Sánchez con Ursula von der Leyen, si no me equivoco, también a Nuakchot. ¿Qué le parece? ¿Esto se arreglaría con 200 millones de euros? Bueno, no lo sé si con 200 millones de euros se arreglaría o no. Lo que sé es que desde el prisma de Canarias nosotros no podemos seguir soportando tal llegada de personas migrantes, ¿no? Es muy complicado vivir en una saturación diaria, ¿no? En la isla de Hierro no caben más niños, más niñas, más personas, y tenemos la obligación y moral y el deber de darles un trato digno, un trato humano. Si estos 200 millones de euros en ese país que ahora es emisor de personas va de verdad a frenar la llegada, pues bienvenido sea, pero creo que se van a quedar cortos. Creo que la Unión Europea y las grandes potencias del mundo, Estados Unidos y los demás países asiáticos, deben de verdad sentarse en una cumbre mundial, internacional, y empezar a pensar qué es lo que está pasando en África, en el continente africano, porque nosotros hemos pasado por muchas etapas migratorias, ¿no? Marruecos, Sáhara, Senegal, ahora Mauritania, ¿no? Siempre se va cambiando los países emisores y las personas que nos llegan a esta tierra. Por lo tanto, creo que tiene que haber una política de verdad pensada para que esos países puedan desarrollarse, porque al final las personas de esos países están huyendo de la guerra, del hambre, están buscándose la vida, están queriendo vivir, y es muy fácil desde el prisma, desde la otra barrera de un mundo totalmente desarrollado, pues quejarse de que nos vienen muchas personas, pero están sobreviviendo como sobrevivió el canario hace muchos años y emigró en este caso a Latinoamérica, Venezuela, Uruguay, Chile, Argentina. Por lo tanto, creo que tiene que sentarse a elaborar un manual de políticas públicas y de inversiones para ayudarles a que encuentren su propio camino. Si esos 200 millones pues les va a funcionar para reconstruir su vida, bienvenido sea, pero creo que van a ser muy pocos. Y considera que, no sé, el gobierno de España pues ha hecho dejación de funciones al respecto con el problema que estamos viviendo en Canarias, que es una barbaridad, porque nuevamente vemos que cada semana se cuentan por cientos la llegada de personas migrantes, sobre todo, como decíamos, a la Isla del Hierro. ¿No están haciendo quizá lo que deberían? Desde su punto de vista, ¿se están olvidando de Canarias? Bueno, evidentemente desde el 2019, 2020, que estábamos empezando a sufrir un repunte migratorio, el gobierno del Estado había mirado hacia otro lado. Nosotros en numerosas ocasiones decíamos que estábamos tratando a las islas como una especie de cárcel, ¿no? Aquí todo el mundo miraba hacia otros lados, pasase lo que pasase. Recuerden el muelle de Vergüenza, el muelle de Arguineguín, con más de 3.000 personas hacinadas al sol. Eso no es un respeto hacia los derechos humanos, o sea, los derechos fundamentales que tienen que tener todas las personas independientemente del origen que tengan, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre hemos elevado la voz. Es más, nosotros apoyamos la investidura de Pedro Sánchez para que se fijasen en Canarias con una cuestión fundamental, no por recursos económicos, no por dinero, sino por la modificación de la ley del menor y todo lo que ello conlleva para que las delegaciones fuesen obligatorias y no voluntarias. Hemos visto, escuchado a presidentes de distintas comunidades autónomas ahora que el problema migratorio está empezando a tomar un matiz estatal, quejarse por las llegadas de los menores migrantes no acompañados. Ahora se dan cuenta del problema que estaba sufriendo Canarias en solitaria. Por eso mismo apoyamos esa investidura para la modificación y para que el trato de la migración en Canarias sea equitativo a todo el Estado español, porque es la realidad. Al final, las competencias migratorias no son de ninguna comunidad autónoma, son del Estado. Y si son del Estado, el trato tiene que ser equitativo entre todas las comunidades autónomas. Por eso mismo estamos trabajando en estas modificaciones legislativas, porque son hasta 4 leyes las que parece que hay que modificar, pero sí, hasta la fecha, hasta hace muy poco tiempo, hasta ahora, el gobierno del Estado ha estado mirando hacia otro lado. El trato con Canarias no ha sido bueno, nosotros ni mucho menos hemos estado contentos, solo hay que tirar de hemeroteca para ver y leer nuestras declaraciones. Lo que sí que esperamos es que ahora hemos dado el margen en este primer trimestre para la modificación de esas leyes de los menores migrantes sean derivados, no solamente por Canarias, por la congestión, sino porque cuanto más congestión, no se le puede dar las mismas condiciones de vida a los menores. Estamos hablando de niños y niñas que podrían ser nuestros hijos o nuestras hijas. Si no hay una actuación inmediata, una actuación, digamos, un poco más efectiva, en este caso, en el problema de la migración en Canarias, podría estar condicionado el voto de Coalición Canaria a unos presupuestos que elabore el gobierno de España, que si no se han cumplido quizá todos esos requerimientos que ustedes hacían
apoyar a este gobierno, no le den ese apoyo a los presupuestos. Hombre, evidentemente, si no se modifica la ley del menor y las derivaciones no pasan a ser obligatorias, estarán incumpliendo la Agenda Canaria. Y si cumplen la Agenda Canaria, nosotros votaremos en contra absolutamente. Eso tiene que quedar claro. Nosotros somos leales con quien es leal con esta tierra. Nosotros hemos antepuesto los problemas de Canarias por encima de absolutamente todo. Ahora, si hay un trato de lealtad, si hay un trato de que tú te comportas como tienes que comportarte, de acuerdo a lo que has firmado, nosotros, por supuesto que seguiremos votando de acuerdo con lo que hemos firmado. Si hay una ruptura de este acuerdo, de esa agenda canaria, pues el partido se reunirá y tomará cartas en el asunto. Pero quien es leal con Canarias, pues nosotros seremos leales con ellos. Quien le pone la pierna encima a Canarias, pues nos tendrá enfrente. Me gustaría también preguntarle, yo no sé si en el Parlamento está previsto que tanto usted como alguien de su grupo parlamentario pregunte al consejero de sector primario, Narváez Quintero, sobre cómo está Canarias con la vista puesta en el verano y la sequía. Vemos como Cataluña, Andalucía, pues ya han tomado medidas de cara a ese periodo porque no llueve y los embalses están bajo mínimos. ¿Tienen algún dato o van a preguntar al respecto por lo que pueda pasar y si va a haber restricciones en Canarias? En esta ocasión, en este pleno, no hay ninguna pregunta en torno a ninguna cuestión que tenga que ver con la sequía, ¿no? Sí es cierto que en comisiones anteriores, septiembre, octubre, por ahí le preguntaba en este caso al consejero de Transición Ecológica sobre los problemas que está teniendo Canarias en cuanto a la sequía, pero no enfocado al tema del sector primario. Sé que los compañeros están trabajando en propuestas de resolución para el tema hídrico en el debate del Estado de la Nacionalidad, que es más agudo en determinadas islas, por ejemplo en Lanzarote, en Fuerteventura o en La Graciosa. El problema de la sequía para el sector primario es grave, ¿no? No solamente porque en estas islas son islas áridas y no llueve, sino porque tenemos una crisis de que no llega el agua a los campos, no llega, no tenemos suficiente potencia porque se está perdiendo, la red de agua es muy antigua y se pierde casi el 40-50% del agua que sale por las tuberías, se pierde bajo la tierra y no llega. Y tenemos estas tres islas con una emergencia hídrica, en este caso, que hay que solucionar. El gobierno de Canarias está al tanto, junto con los cabildos insulares, están intentando resolver un problema que lleva muchos años encasquillado, porque es fundamental que nuestros campos, si no tienen el agua de la lluvia, pues tengan el agua que sale de las desaladoras para que puedan regar y para que podamos tener pues, los productos básicos y puedan surtirle a los supermercados, a la gente y que puedan ganarse la vida. Al final el sector primario, el campo, es un sector fundamental en Canarias porque el que siempre hemos apostado y por el que vamos a seguir apostando. Bueno, veremos porque también, si no me equivoco, creo que el sector primario sale a la calle, se suma, ¿no?, a otros lugares también que estamos viendo, no solo Francia, sino también el territorio nacional, porque están viendo que la situación se está complicando ya no solo en cuestión de precios, sino también, sobre todo, por lo que pueda pasar y la falta de agua. Si le pregunto también, y ya poniendo la vista un poquito más lejos, a David Toledo, por las elecciones europeas, ¿ya tienen pensado, no sé si coaligarse con otras formaciones políticas, sumarse nuevamente al PNV para intentar ir de manera conjunta a esos comicios? Bueno, nosotros en las últimas elecciones fuimos con el PNV y con más partidos nacionalistas del Estado español y estamos en esos procesos de conversaciones con las distintas fuerzas y con el PNV también estamos en esas conversaciones, tenemos unas relaciones magníficas, siempre las hemos tenido, siempre hemos dicho que son un modelo a seguir, tienen muchísimos más años de historia que nosotros y tienen una ideología y una forma de actuar muy parecida a la nuestra y estamos en esas conversaciones, aún no se ha materializado nada, queda mucho tiempo, es en junio, pero estamos en conversaciones para intentar llegar a buen puerto y poder repetir esa alianza electoral. Ahora, como saben, en este año se eligen 2 eurodiputados más por el Estado español, en la anterior se elegían 59 eurodiputados, ahora pasan a 61, por lo tanto, por la simple ley de ON parece que es más fácil que se saquen 2, 3 eurodiputados que la anterior vez, porque se eligen por lógica 2 más. Por lo tanto, ahora estamos en esas conversaciones. También tendremos en el partido que elegir a una candidata o a un candidato que vaya en esa plancha electoral y a partir de ahí pues esperemos tener unas buenas elecciones y tener suerte. Al final Canarias se juega mucho. Somos una región ultraperiférica, que nadie se olvide, hay solo 9 en Europa y somos una de ellas que es fundamental. Incluso somos la región ultraperiférica más desarrollada de las 9 que hay. Por lo tanto, para nosotros las elecciones europeas son muy, muy importantes, a pesar de que las veamos lejos. Muchos de los fondos
económicos, muchos de los fondos estructurales que tiene Canarias provienen de la propia Unión Europea. Ha dicho una candidata o un candidato. Ha hecho candidata, ha hecho una pausa. Es porque a lo mejor, digamos, se postula más un perfil femenino para este puesto dentro de la lista de Coalición Canaria. No, con sinceridad no hemos abierto el debate sobre quién va a ser la candidata o el candidato a elegir. Lo tendremos que tener en breve, porque si las elecciones son en junio, habrá que elegirlo en breve. No es menos cierto eso que usted está diciendo, pero no, aún no se ha abierto el debate y lo tendremos que abrir en breve, ¿cierto? ¿Y qué nombres barajan? Porque entiendo que, claro, mínimo ya tendrán, aunque sea, una serie de nombres para ver quién podría ser. Bueno, pues mucho, pero primero se los comentaremos a los órganos de los partidos, los debatiremos de manera interna y después a la opinión pública. Yo con esas cosas suelo ser muy serio, muy comedido. Me gusta primero el debate con los afiliados, con los simpatizantes. Creo que es de recibo que primero debatamos todos juntos antes de trasladarlo a la opinión pública. Pero en Canarias, en Coalición Canaria, en este caso, tenemos perfiles muy importantes, con mucha trayectoria en la Unión Europea, con un bagaje importante para que puedan ser un buen eurodiputado o eurodiputada, porque allí nos jugamos mucho. Les repito, la gente tiene la percepción de que la Unión Europea está muy lejos, pero nosotros somos una región ultraperiférica y mucha de nuestra financiación viene de allí, por lo tanto tenemos que elegir a la persona adecuada para pues ejercer como un lobby de presión en la Unión Europea y podamos defender a Canarias en donde se toman los grandes acuerdos, que es en el seno de la Unión Europea. Bueno, ya para acabar, van a retomar también conversaciones con el Grupo Nacionalista Canario, intentar también a lo mejor de cara a un proyecto político futuro también sumarse a Nueva Canarias para que el nacionalismo en Canarias, pues digamos, tenga, no sé, una imagen más potente. ¿Eso lo ve posible? Bueno, lo veo deseable. Posible no lo sé, yo lo veo deseable. Yo desde mis inicios en política, en las juventudes del partido, siempre me he mostrado como un firme defensor, un convencido de la unidad nacionalista en Canarias, pero no solamente con Nueva Canarias, con todos los partidos que existen en Canarias de ámbito insular o de ámbito nacionalista. Estos días, hace 2 días, fallecía Lorenzo Larte, por ejemplo, ¿no? Uno de los pioneros y fundadores de Coalición Canaria. Y yo siempre he dicho que creo que tenemos que recuperar el espíritu del 93, el espíritu de la unidad, el espíritu del consenso, el espíritu de dejar de lado las izquierdas, las derechas, los distintos tipos de ideologías que existen para poder juntarnos todos otra vez en una coalición, como es en este caso, en Coalición Canaria, y tener a Canarias por encima de todo, ¿no? Que el eje territorial, el eje Canario-Madrid, sea el principal, no el eje izquierda-derecha, no los intereses de los unos y los otros. Ojalá recuperásemos el espíritu del 93. De mi parte no va a quedar sentarme a hablar con absolutamente todas las fuerzas políticas para que ese espíritu pues haga que la formación política sea más fuerte, que tengamos más peso en Madrid. Y fíjese, si con una diputada, si con la compañera Cristina Valida estamos siendo pues indispensables en las votaciones, como las últimas que ha habido, si podemos recuperar esos 4 diputados que tuvimos con el espíritu del 93 y esa unión y esa Canarias por encima de absolutamente todo. Bueno, precisamente le iba a preguntar ya por último por Lorenzo Olarte. Bueno, pues conocíamos, como ya acaba de indicar, ¿no? Ese fallecimiento este fin de semana. ¿Qué recuerdo tiene de él? No sé si llegó a establecer alguna conversación con él o qué es lo que más recuerda de Lorenzo Olarte. Bueno, en alguna ocasión lo saludé. No pude vivir mucho su trayectoria política y tal. Yo nací en el 88, fue hace mucho tiempo. Él estaba en esos momentos, pues llegando a la presidencia, pero me quedo con que desde el centro político, desde el centro identitario, desde la construcción de Canarias y de anteponer a Canarias por encima de absolutamente todo, ¿no? Él fue uno de los fundadores de Coalición Canaria y me quedo con una de sus grandes frases que a mí me gusta mucho, ¿no? Madrid se va a enterar de lo que vale un peine, ¿no? Con referencia a esa construcción de Canarias, de poner a Canarias por encima de todo y ese maltrato que en esa época nos estaban haciendo precisamente con el régimen económico y fiscal, lo que hemos sufrido, por ejemplo, en esta anterior legislatura, esas vulneraciones sistemáticas de lo que son nuestros derechos o lo que está haciendo ahora mismo el Estado español y AENA con las tasas, ¿no? No respetando el Estatuto de Autonomía. Pues me quedo con su frase, Madrid se va a enterar lo que vale un país. Bueno, me llamó la atención porque, claro, David lo dice, bueno, yo nací en el 88 y si hay que recuperar el espíritu del nacionalismo del 93, tenía 5 años David Toledo. Sí, tenía cinco añitos en ese espíritu del 93, Sí. pero ojalá que lo volvamos a recuperar.
Efectivamente. Bueno, para acabar, hay una sección en el programa que se llama el quejómetro, donde el invitado o invitada tiene oportunidad de quejarse de lo que quiera, ya sea personal o político. Como ya se ha quejado de las tasas y también ha habido alguna queja, no sé si tiene cualquier otra queja, por mundana que sea, David Toledo, que nos quiera contar. Una queja política. O no, o personal, como si a lo mejor pues te quejas de que no te dejan hacer deporte por ahí porque están mal los senderos. Cualquier cosa vale. Una queja política. Me quejo muy mucho de las palabras gruesas y de los debates tóxicos que están habiendo en la política, principalmente en la política del Estado español. No me gusta nada la falta de respeto, creo que crispan el ambiente y que no se puede llegar a acuerdos de esta forma. Yo creo que podemos discrepar en muchas cuestiones sin tener que gritar, sin tener que decir ninguna palabra gruesa, y creo que a día de hoy se está utilizando la frase más no brillante, la frase más vulgar, permítanme la expresión, para que se viralice. Yo creo que la política no es eso. Tenemos que recuperar el espíritu del 93 y el espíritu de los 90 y de los 2000 en cuanto a la oratoria y el debate político constructivo. Efectivamente. Sí que por lo menos hay un poquito más de elegancia política, ¿verdad? Sin duda. Por lo menos. Correcto. Pues David Toledo, secretario de organización de Coalición Canaria, gracias por haber estado con nosotros hoy en A Buenas Horas y bueno, queda invitado para en otra ocasión pues seguir hablando de Canarias y de todos los proyectos que tienen y ponen en marcha desde la formación nacionalista. Muchísimas gracias, cuando quieran. Hasta luego, hasta la próxima. Chao. Hasta luego.